Han pasado unas semanas. Ustedes saben la razón, porque me tocó viajar con mi papá y mi mamá, hacer unas vueltas a las fincas, pues a Buenaventura, pero hoy vamos a terminar el capítulo 5 de Romanos y rápidamente, como para entrar otra vez en el tema, recordemos que pues hablamos, la primera parte del capítulo habla de los privilegios y los beneficios que hemos recibido nosotros, los que hemos sido justificados por la obra perfecta de Cristo Jesús, los que hemos aceptado la abundancia de la gracia y estudiamos toda esa cantidad de privilegios que tenemos nosotros declarados inocentes, no culpables, y se establece una vez más la relación con Dios que había sido rota en el momento cuando cuando Adán peca, y eso pasó a toda la humanidad. Bueno, entonces seguimos hablando de esos beneficios y entramos después, la segunda parte fue a hablar del amor de Dios, que Dios, dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo, amó Dios a la humanidad, y lo demuestra cuando el hombre llega a lo sumo de su, se puede decir, de su perversidad, de su naturaleza pecadora, y eso no frenó al amor de Dios, porque el amor de Dios se llama amor agape, que no es basado en emociones, circunstancias, sino que en este caso Dios da lo máximo. Dice la Biblia que no escatimó a su propio Hijo. El amor de Él llegó, Dios amó con toda su fuerza, Dios amó con todo lo que es Él a una humanidad, no una humanidad que estaba tratando de mejorarse y que le estaba demostrando a Dios que sí había esperanza en esta humanidad, sino que la humanidad siendo enemigo de Dios. En ese estado, Dios muestra su amor y da lo máximo que tiene. Pero entonces vemos, después de lo que sigue de ese versículo, que es el versículo 9, dice, y entendamos nosotros los que hemos sido justificados, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros pensar que siendo nosotros enemigos de Dios, Dios nos amó con toda su potencia, con toda su fuerza, ahora que hemos sido justificados, ahora que somos declarados hijos e hijas? ¿En qué, en qué punto el amor de Dios va a fluctuar? O sea, que es imposible. Si me amó a mí siendo su enemigo, ¿cómo ahora que soy su hijo, ese amor va a cambiar? Y en algún momento piense yo que el amor de Dios hacia mí va a disminuir cuando yo le fallo a Él. Recordemos que todo esto ha sido un regalo de Dios. El hombre solamente llega y le cree a Él, y Dios dice, yo hice la obra y yo lo hago porque me sale de mi beneplácito, porque yo soy amor. Y su estado, su condición espiritual, muerto espiritualmente, nunca frenó, nunca me cambió mi amor. Y ahora que usted es mi hijo, no importa lo que usted haga, no estamos hablando de tener una vida desenfrenada, sino que entender esa clase de Dios que tenemos. Nada va a cambiar el amor de mi Padre hacia mí. En ningún momento. Como decía Fernando la última vez, soy yo que pienso que ese amor de Dios que nunca se mueve, yo soy el que me voy para acá muchas veces, pienso, ¿no? Y pienso que Dios es el que se está alejando de mí por alguna acción que haga. Yo no, pero no, eso es imposible. Porque Dios me de tal manera ama a Dios, a la humanidad, que no importa el nivel de pecado o nivel yo digo, el hombre sin Dios es depravado. Eh, y no importa eso, a Dios no lo frena eso. Al contrario, muestra su amor. Bueno, en eso quedamos, y entonces el hombre es reconciliado con la muerte de su hijo. Bueno, y entonces ahora lo que vamos a hablar hoy y terminar el capítulo es como que volvemos y Dios dice, quiero explicarle a ustedes cómo fue que comenzó este problema tan grande que se llama pecado. ¿Cómo fue que se introdujo a la humanidad? ¿Y por qué le tocó a Dios hacer lo que hizo para reconciliarse con el hombre? Y estos últimos 9 versículos se dividen en 2 grupos, del 12 al 14 y del 15 al 21. Y vamos a hablar de 2 hombres. Y en este caso, la palabra de Dios demuestra
de que la acción o sí, la acción de cada uno de estos hombres afectó a toda la humanidad. Recordemos, pero la clave aquí que tenemos que entender es que cuando lleguemos a la obra de Cristo Jesús, no la podemos comparar como igual a la obra de Adán. Sí, vamos a ver algo maravilloso que es, no importa las consecuencias tan catastróficas, porque es catastrófico, la acción o las consecuencias de la acción de desobediencia de un hombre, lo que produjo, y nosotros lo vemos hoy en día. Y fíjense, en cada generación vemos que las consecuencias son aún mayores. Este problema del pecado es algo que crece, cada vez es peor, cada vez aumenta la depravación del hombre. Y lo vemos nosotros en cualquier país, en cualquier cultura, es algo general. Y entonces vamos a comenzar, vamos a leer desde el versículo 12 al versículo 14 y vamos a comenzar con la primera parte de estos últimos versículos. Dice la palabra de Dios así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aquí nos muestra Dios algo. Hubo un momento en la historia de la humanidad que se abrió una puerta. Una puerta se abrió por la acción o desobediencia de un hombre. La obra de un hombre afectó a todo ser humano. Y fíjense, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, y afectó a todos los hombres. Versículo 14. Y la muerte reinó. Entonces quiero que veamos la secuencia. Un hombre hace una acción, en este caso, Dios le da un mandamiento y el hombre desobedece a ese mandamiento. Y en ese momento se abre la puerta de algo que es común en nosotros de llamar un virus. Estamos hablando del virus COVID-19. Un momento pues se abrió donde estaba ese virus, se escapó y comenzó a pasarse, a transmitirse a toda la humanidad. Yo creo que todos llegan en algún momento, vamos a ser alcanzados por eso. Para no meterse en este tema, a algunos los afecta más que a otros, pero en este caso, un virus mortal entró en la humanidad. Pero cuando entra ese virus lleva muerte. Y cuando ese virus lleva muerte, llegó a crearse un reino, porque la muerte reinó. Afectó a todo ser humano. Ahora, que esto es muy importante verlo, digamos ustedes que son biólogos, o las personas que entienden más de esto, con el código genético. Existe algo que ninguno de nosotros nos podemos escapar. Todos nosotros hemos heredado el código genético de nuestros padres. Muchas veces la altura, color de los ojos, cabello, color de la piel, facciones, es heredado, pasó de mi papá a mi mamá y lo heredé yo. Yo no puedo escaparme de eso. Es imposible. Pero entendamos lo que es el hombre. El hombre es tripartitos. Yo soy espíritu, que tengo un alma y que vivo en este cuerpo. En este caso, este virus atacó directamente a mi espíritu, al espíritu de Adán, porque en ese momento el hombre muere. Pero Adán vivió cientos de años, pero muere en la parte espiritual. Esa relación que había con Dios de intimidad se rompió.
allí ocurrió lo que la palabra de Dios que hemos estado estudiando, entró en enemistad. El hombre se hizo enemigo de Dios. Y recordemos lo que pasó. Apenas ocurre eso, Adán fue creado a la imagen de Dios y tenía una relación íntima con Dios. Y por las tardes de la Biblia que llegaba Dios, hablaba con él. Y él nombró todos los animales, las plantas. Tenía una, o sea, la relación con Dios era bien íntima. Cuando el hombre, cuando entra el pecado y el pecado lleva a la muerte, inmediatamente esa parte del hombre espiritual se rompe y la relación con Dios se rompe y es destituido de la presencia de Dios. ¿Sabe qué ocurre con ese hombre? Dice la Biblia. Adán comenzó a producir hijos de acuerdo a su imagen y de acuerdo a su semejanza. Ya no la semejanza de Dios, ni la imagen de Dios, a la semejanza y imagen de Adán. Volvemos a la parte de código genético. Se transmitió la genética espiritual de Adán caído, así se transmitió a todo ser humano. Todo ser humano. Todo ser humano que nace en esta tierra, si hubiera una prueba como hoy COVID-19, si alguien va y se hace la prueba de COVID-19 y si lo tienes, sale positivo, ¿sí o no? De ese virus que se llama COVID-19. Si hubiera una forma para nosotros hacernos la prueba de ese virus llamado pecado, a todo ser humano que todavía no ha sido justificado por Cristo, tiene que aparecer positivo del virus llamado pecado. La diferencia de este virus con el virus del virus pecado, con el virus COVID-19, es que cogió e hizo como una mutación en el hombre espiritual y eso se transmitió a toda la humanidad. Todo hombre nace muerto espiritualmente, nace enemigo de Dios. El hombre no se hace enemigo de Dios o muere cuando peca, porque acordémonos que el hombre peca es porque su naturaleza heredada de Adán, eso es lo que produce. Yo no puedo pensar que un árbol de naranja me va a producir café. Eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos. Vemos a un hombre que no ha sido reconciliado con Dios y esperamos que produzca obras de justicia. Y es en contra de la naturaleza de ese ser. Entonces, en este caso, estamos estudiando cómo fue que ocurrió. Un hombre, una acción de un hombre, introdujo el pecado entró con la muerte y la muerte reinó. Y pasó a todos los seres humanos. Eso es lo primero que tenemos que entender, es por naturaleza. Bueno, y ese es el caos que vemos hoy. Pero veamos lo que sigue en los versículos adelante. Porque recordemos, estamos hablando de dos hombres. La obra de dos hombres. La acción de un hombre afectó a todo ser humano. Y ahorita vamos a ver lo que dice lo siguiente la palabra de Dios desde el versículo 15. Vean cómo comienza, es maravilloso. Dice, pero, esto es maravilloso, pero no importa el caos y no importa las consecuencias de la obra de Adán, que los resultados son catastróficos. Lo que hizo Adán y los resultados de su obra todavía vemos cómo nos ha afectado a todos nosotros. A muchos de nosotros pasamos una vida tal vez más difícil que otros, pero por la herencia que recibimos y todo ser humano es afectado. Pero, dice la Biblia en versículo 15, pero el don de Dios, el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo,
los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Leí hasta allí porque quiero que veamos todo lo que hemos escuchado es la obra de uno, produjo esto, la obra del otro. Perdón, Sí, perdón, el dominio a través de muchas transgresiones, como producto de las transgresiones llega el don. no, en el caso está comparando Dios, dice, vean lo que ocurre. Solamente por la desobediencia de un hombre se produjo todo esto. Recordemos que el pecado es como una bolita de nieve que es en una montaña y comienza a bajar. Y lo que era diminuto al final es una cosa inmensa. El pecado, las transgresiones, o sea, el pecado se ha multiplicado, se ha multiplicado, se ha multiplicado, se ha multiplicado. Pero dice Dios, el don, el regalo mío, es mucho más. No solamente cubre el nivel, veámoslo como una represa, un dam, una represa. La represa tiene un nivel, digamos, el agua sube hasta aquí, digamos, hasta aquí, sube y sube y sube. El pecado ha llegado a un estado que es, uno dice, pero es que la gracia de Dios no puede cubrir eso. La gracia de Dios no puede cubrir que un hombre mate a 6 millones, a 10 millones, o sea, lo que oímos cada día es el hombre más depravado, los crímenes son peores, hoy por hoy degollar a una persona no significa nada, hoy matar a una persona en pedazos viva no es nada, ya lo oímos, es común, violación, esto ocurre cada segundo, creo que leí en estos días, que un niño mate, no significa, o sea, ya estamos tan saturados y todavía falta, dice la Biblia, pero el don, el regalo mío, supera. Si el nivel de pecado, como en una represa, llega hasta aquí, dice Dios, mi gracia es capaz de cubrir eso y mucho más. La transgresión del pecado se ha subido tanto que la gracia de Dios es mucho más, mucho más, mucho más poderosa. No solamente para cubrir el pecado, sino que lo sobrepasa. Por eso es que habla de recibir la sobreabundancia de la gracia de Dios. Y esto, por eso es que comencé a decir algo. La obra de Cristo no podemos compararla con la obra de Adán. Lo que hizo Adán, lo que no hizo Adán, lo que nos ha robado en realidad en la vida de Dios, no es nada. Con Cristo Jesús lo recuperamos y lo superamos. La obra de Cristo Jesús no solamente anula la obra de Adán, porque yo puedo decir, es como una balanza, ok. O sea, Adán produjo esto, Cristo produjo y quedamos en cero. Dice Dios, no, señor, no, señor. La obra de Cristo Jesús sobrepasó las consecuencias de la obra de Adán y muchísimo más. ¿Sí ves? Por eso mismo, cuando nosotros somos justificados, que es el tema de Romanos 5, no podemos pensar que somos pecadores. Es que la obra de Adán no es más poderosa que la obra de Cristo Jesús. La obra de Cristo Jesús, verdaderamente, lo que esa naturaleza heredada de Adán, ahorita no somos nosotros, nada tenemos que ver con ese primer hombre. Por eso es que ese primer hombre muere y resucitamos con Cristo Jesús y ahorita somos participantes de la naturaleza divina de Dios. En este momento nuestra genética espiritual, nuestro código espiritual, podemos llevarlo directamente a Dios. Nuestro código espiritual, somos hijos e hijas de Dios por naturaleza, sí. Yo acabo de entender que la Biblia es bien profunda y acabo de entender el significado de lo que dijo Pablo, de donde abunda el pecado, abunda la gracia. Exacto. Y yo no lo entendía, o sea, sí entendía a qué se refería, ¿no? Sí. Pero acabo de entender como la razón de esto y la profundidad, o sea, no puede ser que donde haya un poquito de pecado, un poquito de gracia para quedar así a la par, ¿sí? Exacto, o sea, como Adán, Cristo, ya, suficiente sí. la gracia, no, o sea, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia porque Dios excede Exacto. cubrir y sanar ese pecado y más de lo que uno se puede imaginar. Entonces ahora acabo de entender eso después de muchos años, porque yo decía, bueno, ¿esto qué? Pero así es Dios, o sea, ni siquiera es como razonable, ¿no? Porque uno dice, bueno, pues si un clavo, necesito sacar un clavo, pues ya,
no sé, una herramienta y ya, pero con Dios todo abunda y sobra. Sí, exactamente. Fíjate, esa palabra no la podía yo como expresar. Y es que sí excede. O sea, fíjate, y volvemos a lo de la parte de nosotros no comparar la obra de Cristo con la obra de Adán. Y muchas veces nosotros como cristianos pensamos así, se predica eso. Por eso pensamos de que la obra de Adán es tan fuerte que yo le fallo a Dios e inmediatamente vuelvo a la naturaleza pecadora y me llamo pecador. Eso lo enseñan en las iglesias. Pero si ha sido justificado o justificada, yo no tengo nada que ver con el pecado, tengo que entender eso. Cristo Jesús anuló la consecuencia de mi vida de la obra de Adán. Pero no solamente la anuló, sino que me da una naturaleza que hoy participo en la naturaleza divina de Dios. Bien, fíjate lo que significa eso. Yo, aun cuando le fallo a Dios hoy como hombre justo, yo nunca voy a volver al estado del primer Adán. Es imposible. Es imposible. La obra de Cristo es tan perfecta que no solamente ante los ojos de Dios, ante el juicio de Dios, paga por las consecuencias de Adán, pero no solamente termina ahí, sino que hace que nazca una nueva naturaleza en mí. Por eso es que dice la Biblia, en Adán los muchos son considerados condenados y en Cristo justificados. No puede ser un hombre justificado declarado pecador. No puedo pensar eso. Como la misma del amor de Dios. El amor de Dios me amó siendo yo un pecador, siendo enemigo. Y ahora que soy justo, muchas veces dudo del amor de Dios hacia mí, cuando yo le fallo a Dios. Muchas veces dudo de que Dios está conmigo enojado, ¿cierto? Y que por esa razón el amor de Dios se disminuye. Y dice Dios, pero un momentico, usted no entendió que lo amó a usted estando en la peor condición que pudo haber estado. Y dio lo máximo y no escatimó a su hijo, dice la Biblia, Romanos 8. Pero como acabas de decir, todas las obras de Dios no solamente cubren, sino que exceden. Exceden. ¿Sí ves? Volviendo al ejemplo de la represa. No importa qué tan alto suba el agua o el pecado, no importa hasta qué nivel haya llegado, no importa. Llega la obra de Cristo Jesús, no solamente cubre, sino que excede. ¿Ya? Entonces volvamos otra vez, porque esto es importante cuando podemos ya entender esa parte. Versículo 15. Pero, dice, el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más, oye, mucho más, para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Abundaron dos cosas, la gracia y el don de Dios para los muchos. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Otra vez, una desobediencia nos trajo a todos nosotros la condenación, el pecado, la muerte y reinó el reino de la muerte para todos nosotros. Uno dirá en este momento, pero Dios no es justo. Yo no estuve allí con Adán, yo no desobedecí con Adán. ¿Y por qué Dios me inculpa eso a mí? Eso no es ser justo. Pero tampoco es justo que un hombre, venga y tome el lugar mío, ¿cierto? Y pague la deuda mía. Acordémonos, es cierto, yo no estuve con Adán, yo no hice lo que hizo Adán, pero recordemos el código genético. Yo no puedo escaparme de eso. Yo no puedo escaparme. Esa bebé no puede escaparse del código genético de ustedes. Es que no puede. Ella heredó las características de ustedes. Pero la parte espiritual nuestra también es cierto que se hereda. Nosotros heredamos lo del primer hombre. Acordemos, él abrió una puerta y entró ese virus, un virus mortal. Entró y se transmitió a todo ser humano por naturaleza. Bueno, y entonces seguimos. Sí. Podría leer en esta versión, que es la nueva versión internacional, para ver si entendemos un poquito más desde 15 y 16. Sí. Bueno, es que aquí tengo un momentico que la ahorita. Ya. Un momento. Sí. Dice, pero la
transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuanto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que llega a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Sí. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Exacto. Fíjate, aquí hay algo en el versículo 17, algo que es como un poquito, tenemos que entenderlo. Fíjate, yo no hice nada para heredar lo que hizo, las consecuencias de la obra de Adán, ¿cierto? Nada. Pero en el versículo 17, para yo ser partícipe de la abundancia de la gracia de Dios, no es automático. ¿Cierto? No es automático. Reciben, no. Porque fíjate, con Adán, todos nosotros, la muerte pasó a todos nosotros. ¿Sí o no? Con Adán, la muerte pasó a todos nosotros. Todo ser humano que nace con ese virus. ¿Cierto? No tiene que hacer nada. Lo tiene, ya. Es positivo pecado. Se hace la prueba, sale positivo pecado. Nunca ha hecho nada, ni siquiera mover, ni siquiera haber hecho un error. Lo tiene el virus. En el caso con Cristo, no es automático. Sí afecta a toda la humanidad. La obra de Cristo Jesús sí afecta a toda la humanidad, pero la diferencia ¿cuál es? A ver, ¿cuál es la diferencia? Pues que o sea, la diferencia es que un solo hombre, o sea, la muerte reinó con Adán, pero fue el pecado de un solo hombre. Pero Cristo cubre, la obra de Cristo no solo cubrió el pecado de Adán, porque esa sí sería la forma en que la obra de Cristo fuera igual a la de Adán, que solamente Cristo murió y cubrió el pecado de Adán y ya Adán quedó perdonado. La obra de Cristo cubre el pecado de Adán y el de toda su progenie y su genética, o sea, de absolutamente toda la humanidad. Esa es la gran diferencia, está ahí, la acabo de ver. ¿Es de ahí en adelante? ¿O también aplica hacia las generaciones antes de Cristo? No, ¿verdad? Antes de Adán. De Cristo. De Cristo, sí, claro. Antes y todo. La obra de Cristo aplica desde antes de Cristo, desde Adán hasta Cristo y después de Cristo, todos los que conocemos a Cristo. George, ¿se podría decir que gracias a Cristo estamos volviendo al estado original de Adán antes de haberle abierto la puerta a Satanás y al pecado? Esa fue los primeros 4 versículos de Romanos 5. Fíjate, ya tenemos paz con Dios. It's okay. Somos declarados no culpables. Okay, it's okay. Ya volvimos al estado original de la relación con Dios. Hoy, nosotros que hemos sido justificados, tenemos privilegio de entrar a la presencia de Dios como lo hacía Adán. Estamos en paz con Dios. Hemos sido reconciliados con Dios. Tenemos, sí, la misma de antes. Mi pregunta en este momento, según el versículo 17, ¿está todo el mundo justificado en este momento, sí o no? ¿Todo el mundo está justificado según el versículo 17, sí o no? Porque todo el mundo fue declarado condenado. Todo el mundo es condenado por la obra de Adán, sin hacer nada. Versículo 17, ¿todo el mundo es considerado o en este momento declarado justo ante los ojos de Dios? ¿Sí o no? Yo digo que este es el paso George, yo creo que con tal de que cumplamos con aceptar a Cristo. O sea, no es que todo sea automático. Nosotros tenemos que de corazón realmente aceptar a Cristo. Y a través de esa puerta, pues, ya vienen el resto de las cosas. Pero ese paso lo tenemos que hacer nosotros, cada uno, ¿sí? Lo tenemos que hacer de corazón y... ¿Hacer qué? Aceptar a Cristo. Esa es la única cláusula. Sí. La única cláusula.
Y Es, parece algo sencillo, es posiblemente uno de los retos más grandes que nosotros tenemos como humanos sobre la faz de la tierra. En nuestra vida es un camino largo, en muchos casos, y no es fácil llegar, no es fácil. O sea, suena fácil, pero en realidad es posiblemente la razón por la cual estamos acá. ¿Sí? Poder nosotros mismos tomar esa decisión, poder nosotros mismos hacer. sí, pero fíjate, esa parte es cierto que muchas veces el ser humano pues o no cree o simplemente pues, no quiere escuchar, más sin embargo es así de simple. En el momento que yo escucho esto, tomo la decisión de creerle a Dios y acepto su regalo. Y así de simple, yo paso de ser condenado a ser justificado. Yo entiendo lo que dice Fernando, que para llegar al punto de aceptar esto, muchas veces es muy difícil por el razonamiento, por cosas teorías, por enseñanzas, o simplemente porque yo no quiero acercarme a Dios, lo que sea la razón que sea. Más sin embargo, el momento que yo llego y escucho las buenas noticias y ejercito mi libre albedrío, porque en este caso me toca a mí tomar la decisión de creerle, porque Dios siempre le ha dado al hombre el libre albedrío de escoger. Se lo dio a Adán. Adán tenía el libre albedrío de obedecer o no, y desobedeció y trajo esta consecuencia. En este caso, hoy, cuando yo escucho esto, o una persona que no ha sido justificada escucha, y vamos que lo entienda, no diga, verdaderamente, la única solución para el estado mío y el estado de la humanidad, la única solución es que Dios, entender que Dios es bueno y que Dios está haciendo, me está dando un regalo, pero claro que eso se entiende cuando uno más estudia. Más sin embargo, al menos, apenas el momento que el hombre acepta, el hombre pecador acepta este regalo, así de fácil ocurre, nace de nuevo. Así, porque que lo que quiero llegar al punto es de que no es un proceso, ¿no? De cambio. No comienza como que yo escucho y acepto y comienza el proceso de cambiarme. No, no. Eso es otro tema. Es apenas este hombre pecador escucha el mensaje que estamos estudiando, que es el mensaje de las buenas nuevas. Eso es lo que es. Y apenas ejercita su libre albedrío y acepta el regalo, inmediatamente nace de nuevo. Inmediatamente declarado justo, inmediatamente entra en paz con Dios, inmediatamente tiene todos los privilegios. Ahora, lo que pasa es que ese bebé no sabe quién es. Y ahí entra el proceso de saber quién soy yo. Yo tengo el privilegio de entrar ante mi Padre en cualquier momento y en el trono de la gracia, y allí voy a recibir gracia en el momento oportuno. Tengo el privilegio de presentarme ante Dios con mis problemas y Dios me lo resuelve. Eso yo no lo entiendo hasta tal vez mucho tiempo. O sea, ese es el proceso de crecimiento de quién soy yo, pero yo soy ya, apenas acepto a Cristo Jesús, hijo de Dios. Mi naturaleza es la naturaleza divina de Dios. Tengo acceso a Dios y todos estos privilegios. Solamente el momento que yo acepte. Pero la clave aquí es ver que la obra de Cristo Jesús pasa las consecuencias de la obra de un hombre. Y una vez más, la obra de un hombre fue que trajo todo esto, y la obra de un hombre es que trae todos estos otros beneficios que estamos hablando que los trae Cristo Jesús. Ok, y en el caso 17 es que no es automático como pasó con Adán. Me toca recibirlo. Ok, versículo 18. En adelante. Así que, como por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Fíjense, condenación y justificación. Uno o es justo o uno es condenado. No podemos ser los dos. Yo no puedo ser, yo soy un pecador arrepentido. La gente habla de eso. ¿Usted es justo? No, yo verdaderamente no soy justo. Yo soy un pecador arrepentido. Pero es que un pecador arrepentido y que ha aceptado a Cristo Jesús, ya dejó de ser, su naturaleza pecadora ya dejó de existir. O sea, hoy usted es 100% justo. Su naturaleza fue cambiada por la obra de Cristo Jesús. La naturaleza del hombre Adán, que es de condenación, murió con Cristo Jesús. Esa es la obra perfecta, ¿no? Seguimos.
Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Qué maravilloso la persona poder entender y aceptar esto, ¿no? Que no tiene nada que ver con mi comportamiento. Y eso sí que es difícil es para la persona que, pues, más que todo para el religioso, ¿no? Porque el religioso piensa que él se hace justo por cambiar su comportamiento, por mantener una vida de no fallar. Y la palabra de aquí dice, no, Señor, así como usted nació condenado y destituido de Dios, y usted no hizo nada, usted lo heredó. Así mismo ocurre en el momento que usted acepta a Cristo Jesús, usted es declarado justo sin usted hacer absolutamente nada. Porque la obra la hizo fue un hombre. Y compara la obra, también la hizo un hombre que trajo todo este problema y trajo la condenación del hombre. Asimismo, la obra de Cristo Jesús, cuando la acepto, inmediatamente esa es la transformación en el hombre interior, en mi nombre espiritual, que fue donde ocurrió el problema tan grave. Allí ese virus es el antídoto, digámoslo así, para entenderlo como en la institución que estamos viviendo hoy. El antídoto de ese virus es solamente el Señor Jesucristo. Y pum, la naturaleza del hombre cambia. Y es declarado ante Dios justo. Sigamos. Pero, 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Lo que decíamos de la represa, ¿no? Para mí yo lo entiendo más fácil así es, no importa qué tan alto suba el nivel de pecado, no importa qué tan, porque uno puede llegar a pensar, es que usted no sabe lo que yo hice, usted no sabe lo que yo he pensado. ¿Sabe qué dice Dios? No importa el nivel. La gracia de Dios no solamente lo cubre, sino que lo excede. Y eso para nosotros es importante entenderlo, porque mi relación con Dios hoy no depende de mi comportamiento, no depende de yo cumplirle a Dios. Siempre lo que desde el principio de estos estudios bíblicos hemos puesto de que la obra la hizo fue Él. El que justifica es Él, el justo es Él. Mi justificación no tiene nada que ver con mi comportamiento, mi justificación tiene que ver con la obra que hizo Él en la cruz del Calvario. Yo no puedo ser más justo de lo que soy. En otra palabra, yo no puedo ser más justo de lo que soy yo. ¿Sabe por qué? Porque mi justificación es Cristo. Cristo Jesús es perfecto. Cristo Jesús es mi representante ante Dios. Es mi abogado, es mi sumo sacerdote, pero es también mi vida, es mi naturaleza. Entonces estamos viendo, aquí lo que estamos viendo más que todo es quiénes somos nosotros. Y yo creo que una vez por todas, yo creo que que hemos estudiado estos temas, por una vez por todas nosotros tenemos que tener una conciencia no de pecado, sino una conciencia de justificación. Tengo acceso a mi Padre en cualquier momento. ¿Por qué? Porque me comporto bien, porque cumplo con una serie de reglamentos. No, Señor, porque yo he aceptado esta obra tan maravillosa. Es que es algo que esto es tan maravilloso, tan maravilloso, tan maravilloso que uno, entre más se profundiza, más se pierde en la gracia de Dios porque es algo tan grande. La obra tan tremenda, tan catastrófica de Adán, es comparado, es en nada con la obra de Cristo Jesús. Eso me da a mí firmeza y seguridad de que mi posición en Cristo Jesús es firme. Yo estoy sentado juntamente con Cristo Jesús en lugares celestiales, dice la Biblia eso. Sentado juntamente con Cristo Jesús en lugares celestiales, a la diestra del Padre. Esa es mi posición, esa es tu posición, espiritualmente hablando. Sino que muchas veces uno no lo entiende y uno se basa por las emociones y porque yo le fallé a Dios. Entonces, le fallé a Dios y tiene que ser de cómo le fallé a Dios. El amor de Dios se disminuye. Entonces, ¿qué enseño? Lo que escucho en muchas iglesias es que usted es pecador. ¿Cómo que yo soy pecador? Si usted pecó. Sí, yo pequé, es cierto. Pero eso no me hace pecador. Porque yo ya entendí aquí que es condenado o justo. Y yo ya estoy en Cristo Jesús. Yo he sido justo. La obra de Satanás, la obra de Adán fue anulada. Anulada. Yo no tengo nada que ver con la herencia de Adán.
Mi Padre hoy es Dios. ¿Sí quedó claro? ¿O tienen ustedes algo que decir? Es maravilloso, ¿cierto? Entender esto. Sí, gracias, claro que George, sí. quedó claro. De hecho el viernes en la radio voy a hablar sobre la vida y la historia de Martín Lutero. Y pues esto tiene que ver mucho con eso, ¿no? Porque al fin y al cabo la Iglesia Católica Romana fue la que se, se, se implantó entre esa conexión directa entre nosotros y Dios. Y ahí fue donde prácticamente, pues, como intermediario, pues, se aprovechó de, de la situación y de ahí en adelante, pues, generando todos los conflictos, los problemas, ¿no? Sí, Y desviando al hombre en la dirección que no era. claro. Y fíjate, en el caso de Martín Lutero, el tema de él, sobre la vida de él, el tema de él fue específicamente justificación por fe. Eso fue lo que a él, su vida la revolucionó. Se dio cuenta, un momentico, la realidad es esta. Yo soy un hombre justo, lo que ando buscando, dándome látigo en la espalda y tratando de vender, no sé cómo se dice en español, para sacar gente del infierno. Ya lo Cristo Jesús lo logró por mí. Qué tristeza es saber que personas nacidas de nuevo no tienen idea de este tema. Qué tristeza es oír a un pastor hablando de la iglesia, ustedes son pecadores, tienen que venir aquí y arrepentirse porque ustedes pecaron la semana pasada. Qué tristeza es oír eso. Hacer la obra de Cristo Jesús diminuta y compararla con la obra de Adán y hasta más fuerte la obra de Adán, porque el día que pecó usted vuelve a ser pecador. O sea, la obra de Adán es tan poderosa que lo que hizo Cristo Jesús no tiene valor cuando usted peca. Qué tan triste oír eso. Vida Yo creo, perdón, Josh, yo creo que en muchos casos, incluso de las mismas iglesias cristianas modernas, eh, lo que se está viendo es que nuevamente vuelven a cometer el mismo error que cometió la Iglesia Católica Romana. exactamente. ¿Sí? Es como que por conveniencia, posiblemente por cuestiones de ego, porque yo sé mejor que ustedes. ¿Sí? Cuando digo yo, me refiero a un pastor X o Y, se toma ese lugar Sí. que nunca se debe tomar y es el lugar entre el hombre y Dios. Exacto. Y es lo mismo lo que vos decís, es lo mismo, sino que se pasa a otra religión. Se pasa de una religión católica a otra religión porque seguimos con la misma mentalidad de que la conciencia de pecado, que ha sido siempre como esa cosa, ese yugo en la iglesia, ¿no? Y a muchas personas o pastores les da temor hablar de esto porque piensan de que hablar de esto quiere decir que estoy predicando, puedo hacer lo que me da la gana, pero eso no es cierto. Al contrario, uno aprecia cada vez más la obra tan maravillosa de Cristo Jesús. Y lo que produce es amor, gratitud. Y mucho pastor piensa que la persona entonces ya no va a depender de él, sino de Cristo. Y eso debe ser que el pastor debe guiarlo a la persona a depender de Cristo. Sí. Es que ese era uno de los puntos que yo quería tocar, que muchas veces en la iglesia cristiana, por esa razón, es que como que se camufla este tema y no se habla claro. Sí. Que la persona al no depender del pastor, pues no va a ir a leer, o sea, no estoy diciendo que congregarse no sea importante, pero si yo sé que yo puedo leer la Biblia en mi casa, con mi esposo, con mis amigos, por internet, voy a ser mucho menos dependiente de una iglesia. Ahora, si la gente piensa que haciendo obras va a ganar el favor de Dios, va a servir más en la iglesia, va a estar trabajando en este ministerio, en este otro, Sí. van a ser más hacedores y pues realmente la iglesia necesita trabajadores y eso es otro tema que es importante sentir. Pero también es un tema de dominio, lo que dice George, de parte de las autoridades de la iglesia, que necesitan tener la gente ahí. Sí. Entonces, tal vez tienden a ocultar un poco esto para que la gente se sienta comprometida, que tiene que pagar por el favor de Dios. Y eso era algo que yo a le decía desde que nos conocimos y él me decía que no, que yo, o sea, que por qué, o sea, que como tan confiada, y a ti te molestaba, ¿cierto?
no, que yo era tan confiada que tú a veces me decías, ay, usted cristiana y tal cosa, y yo le decía, no, pero, o sea, por ejemplo, si yo teníamos una pelea, por ejemplo, y él me decía, no, Diana, pero es que usted es cristiana y cómo así que yo le decía, no, pero es que no tiene nada que ver, o sea, yo sé, yo sé quién soy, y Fer sí me reclamaba mucho, me decía, ¿cómo así que usted es cristiana y tal cosa? O ¿usted por qué hace esto si usted es cristiana? Y yo, pero es que, pues eso no cambia en nada lo que Cristo hizo por mí. Y la ni lo clave que es, y tu actitud era que vos le creíste a Dios. La actitud tuya era que es que Dios lo hizo. Es que no depende, nunca ha dependido de mi comportamiento. Y no estamos hablando de irse a pecar, no. Sino que mi condición espiritual nunca ha dependido de que yo cumpla. ¿Qué dice Dios? Dios lo que nos explica aquí en este caso es, oiga, usted nació muerto espiritualmente. Usted heredó un problema grandísimo. Usted le entró un virus. Así es que usted nació. Y no hay forma de que usted se lo quite. No hay forma, buenas obras, de dinero, vaya, usted sigue siendo condenado. La única manera es que usted crea lo que ocurrió en esa cruz del Calvario. Porque allí, este es el antídoto para cambiar su naturaleza. Y cuando cambia su naturaleza, ¿sabe qué ocurre? Usted comienza a producir frutos de acuerdo a su naturaleza, como hablamos del ejemplo del árbol de naranja, un ejemplo. Yo quiero que el árbol de naranja de café. Así que entonces cambien de su naturaleza, coloquen un código genético, haga algo allí, un injerto. Y si le hacen injerto bien, ese árbol va a producir café o va a producir otra clase de frutos. Pero tiene que haber un injerto, tiene que haber un cambio de código genético. En el caso de nosotros ocurrió así. ¿Qué pasa cuando yo le fallo a Dios? Le fallo a Dios. ¿Usted cree que voy a pensar de que vuelvo al estado de Adán? No, porque la palabra de Dios ya me lo demostró. ¿Y qué hago yo? Yo le creo. Entonces comienzan los frutos de la nueva naturaleza a fluir naturalmente. Esa es la maravilla de nosotros podernos meter a la palabra de Dios y verla y creerla. Y el problema, o sea, existe el problema de que alguien venga y que no comience a manipular lo que la palabra de Dios dice, como dijo ahorita un momento Diana, con el único propósito es de mantener a las personas bajo ese yugo de servidumbre. Pero bueno. Bueno, entonces con esto terminamos el capítulo 5 de Romanos. Sí, yo creo, sí, de vuelta al tema un segundito, igual las obras, por así decirlo, las obras realmente cristianas vienen es post aceptación de Cristo, no antes de. Exacto. Antes de es una mentira, es una farsa. Es que Cristo lo dijo. Después de es porque nacen del corazón, porque vienen puras esas intenciones. Exacto. Cristo lo dijo. ¿Puedo hablar? Sí. Cristo lo dijo a sus apóstoles porque él en un momento, en alguna ocasión dice que por sus frutos los conoceréis, por sus frutos serán conocidos. Dice, el Señor dijo, tú no le puedes pedir peras al olmo. O sea, los hijos de Dios se conocen porque dan frutos, porque si tú los ves de lejos, si sabes quién es esa persona realmente ha aceptado a Cristo, ni siquiera digamos cristiano, porque eso es una denominación religiosa. Sí. Sino ese es un hijo de Dios porque tú puedes ver su brillo, puedes ver sus obras, que van, como dice Fer, por añadidura, se van dando. Pero es un proceso, no es que yo acepté a Cristo hoy y mañana ya soy, no, es un proceso, va transformando. Mi esposo se ha ido transformando. Sí, fíjate, la cosa para mí siempre es cosa de identidad. ¿Quién soy yo hoy? El problema con la identidad es que la iglesia nunca se ha enseñado quién soy yo, sino que se mantiene la misma cosa de que usted sigue siendo heredero de Adán. Pero cuando yo comienzo a descubrir quién soy yo en Cristo Jesús, comienzo a penetrarme en estos temas, ¿sabe qué ocurre? Sin darme cuenta, comienzo a parecerme a mi papá. Entre más conozco a mi papá, entre más me acerco a mi papá, como dijo a Fernando hace unas semanas, sobre el amor de Dios, no se mueve, yo estoy aquí. Entre más me acerco a él, más comienzo a ver su amor. Es como la tierra como la gravedad, el pull que hace como que lo jala uno más. ¿Y sabes qué ocurre? Sin darte cuenta, comenzás a parecerte a tu papá. Comienza uno a parecerse a Dios.
que mi Padre. ¿Ya? Y comenzás a darte cuenta que ya no, lo que te comienza a molestar cosas que hacías, yo no quiero ser así. Y no es porque estás leyendo, sino porque tu naturaleza ha comenzado a crecer, comenzado a parecerte, estás creciendo en tu identidad. Y llega uno que se parece a Dios, se parece a nuestro hermano, que Jesucristo es nuestro hermano mayor. Comenzamos a parecernos a Él. Pero quiero mostrar algo bíblico que lo que dijo en este momento Fernando. Exactamente está escrito aquí en la Biblia. Efesios capítulo 2. Efesios 2. Versículo versículos, capítulo 2, desde el versículo, ok, así si quieren leerlo del versículo 1 al versículo 10, y allí dice lo que dijo Fernando. Dale. Léelo vos, Diana, ¿lo lees en tu Biblia? Capítulo 2, versículo del 1 al 10. Y 10 es la de Efesios, y 10 es la respuesta de lo que dijo, lo mismo que dijo ahorita. Lo va a leer Fer. Lo va a leer Fer. ¿Todo el 2? Todo del 2 lo que te subrayé. Sí. Del 1 al 10. Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en él. Fíjate lo que dijo Fercho anteriormente. Las obras anteriores no cuentan para nada. Pero fíjate, ya en Cristo Jesús, ya somos hechura suya y allí sí vamos a comenzar a producir obras por la pero ni siquiera son obras nuestras, son obras de Dios. Exactamente. O sea, no hay ninguna forma que nosotros nos podemos gloriar en esas obras. Ahí Dios es el que se está gloriando. Exactamente. Son las obras de Él. Exacto. Y viene por naturaleza, porque fíjate el versículo 10 otra vez. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, pero ya es después de. Antes de, que ese versículo 9 dice, no crea usted que porque hace buenas obras, usted ¿qué? ¿Cree que porque hace buenas obras se ganó el favor de Dios? No, señor. Ahorita, en Cristo Jesús, después de, las buenas obras van a venir naturalmente. Porque es que ya esa nueva naturaleza, nosotros nos vestimos del nuevo hombre. El nuevo hombre está hecho a la semejanza de Cristo Jesús. Yo no puedo frenar, ni siquiera puedo frenar ese proceso. Puede que yo me tarde más por alguna razón, tal vez no estudie porque el estudio me ayuda. Me conozco más quién soy yo, aprecio más, me acerco más a Él. Puede que yo no lo haga, o sea, pero sea como sea, mi naturaleza es diferente. Sea como sea, hoy se me hace fácil amar. Sea como sea, se me hace hoy fácil perdonar. Sea como sea, siento más el dolor de los demás. No puedo irme en contra de mi naturaleza. Yo no puedo hacerlo. Aun cuando le esté fallando a Dios, aun cuando yo esté, aun si ando en desobediencia. Eso es lo maravilloso. Pero eso es otro cuento. La cosa aquí es que somos justificados, somos participantes de la naturaleza divina de Dios y la obra de Adán, Cristo Jesús la anuló y sobrepasó lo que perdimos en Adán. Con Cristo Jesús lo hemos recuperado y mucho, 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 pero o sea, es como de la tierra al sol. No es comparable, no es comparable, no es comparable, no es comparable.
deshizo la obra de Adán en mi vida. Aun cuando yo le falle a Dios, yo nunca voy a volver a la naturaleza pecadora de Adán. Es imposible, es imposible. Pero pues mucha gente enseña lo contrario y mucha gente pelea por el derecho de mantenerse allí con la conciencia de pecado. Pero nosotros, por eso estamos descubriendo la palabra de Dios y el Espíritu Santo, que es nuestro maestro, lo hace, sino que lo coloca clarito. O sea, que como que uno lo lee y dice, pero aquí ¿cómo hay forma de que alguien lea esto y se equivoque? Vos lo lees y es como matemática, y el resultado es este. Y lo sumas por todo, es el resultado. Es lo maravilloso de la palabra de Dios. Eso es. George, te tengo una pregunta. Sí. Bueno, supuestamente después de lo que Martín Lutero hace, ¿sí? Después de sus 95 tesis y que comienza a correr ese renacimiento en ese sentido espiritual, toda Europa entra en guerra. Y basado en eso, o sea, los países, unos se vuelven los luterianos y los otros pues siguen con la Iglesia Católica Romana, y desciende Europa en un caos y una guerra así brutal y se comienzan a matar por miles entre ellos y todo. Mi pregunta es, ¿sí? Si algo tan revolucionario como la idea de lo que estamos hablando, de que es simplemente aceptar a Dios, aceptar a Jesús, y ya podemos acceder al obsequio más valioso del universo. ¿Por qué las consecuencias de ese secreto no fueron, por así decirlo, positivas? Yo pienso que vivimos en un mundo caído. Vivimos al punto del reino de las tinieblas, el reino de la muerte. El reino de la muerte siempre se ha manifestado específicamente para frenar la verdad. Siempre. El reino de la muerte quiere que nadie venga al conocimiento de la verdad. Cuando pasó con ese hombre, eso que se llama, pues allí vino lo que es los protestantes, los que protestaron contra la Iglesia Católica. Eso no quiere decir que fue el comienzo de los cristianos en realidad, porque el comienzo fue con Cristo Jesús. Eso es otro error que existe, ¿no? En ese momento había gente que vivía en las catacumbas, con la verdad. No empezó la verdad con Martín Lutero. Había gente verdadera que vivían escondidos. Sino que en ese momento la Iglesia Católica pues representaba, y no sé si puedo decir que representa hoy todavía, lo que es la religión que la Biblia habla en Apocalipsis, ¿no? Que es como que la madre, dice la Biblia, de todo lo que va en contra de la verdad de Cristo. La madre de las abominaciones. Sí, yo no sé si puedo decir que las guerras empezaron por pelear. O sea, que las guerras empezaron por esa razón cuando este hombre empezó a hablar de la verdad. Yo no sé, no puedo decir eso. Mas, sin embargo, la palabra de Dios siempre ha estado mucha gente la ha aceptado siempre. La Iglesia Católica siempre ha tratado, vamos, los 1000 años de oscuridad. El que tenía este libro lo quemaban vivo. ¿Eso de dónde viene? Pues el enemigo. El rey de las tinieblas se llama Satanás, que acabamos de leer. Se llama el príncipe de la potestad de los aires, que controla a la gente. O sea, lo más normal es que el reino de las tinieblas frene que vengamos al conocimiento de la verdad. Eso es lo más normal. Porque aquí, dice la Biblia en 1 Juan, el mundo entero está bajo las tinieblas, dice la palabra de Dios. El mundo entero está bajo el poder de las tinieblas. Los que hemos aceptado a Cristo Jesús, Él nos tiene poder sobre nosotros, pero en realidad el mundo está bajo el poder de las tinieblas. O sea, es lo más normal que Él actúe así, que trate de frenar las guerras. No sé, vuelvo a repetir, no sé si las guerras empezaron por esa razón, pero siempre empiezan por poder, ¿no? Y la Iglesia Católica no sé si estaba directamente atrás. De pronto simplemente fue la justificación perfecta en ese momento para armarle guerra a la Iglesia Católica, ¿no? El mando, pues,
Pero fíjate, pero tu pregunta de que algo tan maravilloso, ¿por qué no produce más resultados tan grandes? Óyeme, la guerra que existe para nosotros abrir esta Biblia nosotros nos damos cuenta, pero es inmensa. Te va a traer en ese momento sueño, te va a traer preocupaciones, te va a traer problemas. Leer la palabra de Dios no es fácil. Hay una oposición inmensa. Y quiero probártelo en este momento en el capítulo 4 de Corintios, por favor. Sí. Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. Ya. Ok. Léete versículo 3 y 4. Y 5, sí. Y la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo el Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Fíjate una cosa, Fernando. Fíjate lo que leíste en el versículo 3 o 4. Existe, alguien está activo espiritualmente en este momento para que esta verdad no llegue no se expanda. Activamente, que no se expanda. En el caso tuyo, en el caso mío, en el caso de Diana. Obstáculo para que no llegáramos un día a abrir este tesoro. Fíjate lo que dice el capítulo, con eso termino, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. No, ese es Juan, es una de Juan más abajo. ¿Ah? Ese es Juan. Sí. Es el Evangelio de Juan. Ah, sí. Primera de Juan. Capítulo 5, versículo 19. Ok. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Entonces, la respuesta, mira, lo más natural es que Satanás haga su obra. Y lo único es que nadie se acerque a abrir esto de verdad. El día que ese hombre, Martín Lutero, si la historia no estoy equivocado, estaba vendiendo esos alms, como se llaman, y ese otro cura le dijo, ¿sabe una cosa? Vaya a tal edificio, iglesia, y ahí hay una Biblia escondida. Y ese hombre fue y leyó y comenzó a leer lo que estamos hablando nosotros, justificación. Y se dio cuenta, pero todo ese tiempo, esa organización, la que según representaba a Dios en la tierra, todo lo que decía era mentira. Todo lo que decía era mentira. No sé, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo que no es posible? ¿Cómo es posible cómo es posible que en la tierra que no oremos por la paz? ¿Cómo? Pues que este mundo está controlado por Satanás. Este mundo es como un cohete que va a pique. Esto no lo levanta nadie. El mundo es un mundo que está caído. Caído. No hay solución. La solución es que alguien acepte a Cristo Jesús en su corazón y pasa de muerte a vida. Pero el resto, esto no es solución. El final está en el Apocalipsis. Esto se va a quemar. Entonces, hablando de la situación con Satanás, eso es lo que él hace. Este tema no se habla ni siquiera en las iglesias, en los que hemos nacido de nuevo. ¿Cómo es posible? Algo que tan esencial. Entonces, Con eso debe comenzar. ¿Sí? Entonces, fíjate, el enemigo es real, el enemigo hace lo posible para que no tengamos estos estudios. El enemigo tiene, la palabra dice que tiene hasta a ministros de muerte dirigiendo iglesias. Tiene ángeles de él como pastores.
en este momento. Por eso uno tiene que leer la Biblia uno. O sea, sí está bien lo del pastor y que el pastor predica, pero No. lo que estamos haciendo aquí, sentarse uno a leer la Biblia, es directo, la verdad, porque pues finalmente Dios nos dio ese permiso, ¿no? Claro. O sea, nos dijo, no, pues aquí está mi palabra y todo el mundo, no solo el iluminado, el pastor, el que estudió, no, todo el mundo. No. Pero fíjese, la realidad que existe. Que es fácil leer la palabra de Dios, es fácil sacar tiempo para la palabra de Dios, es fácil sentarme a leer 3 horas. Yo puedo verme películas, óigame, yo puedo sentarme aquí a ver películas 3 y 4 horas y así vean, no me canso. El día que cuando me siento a leer la Biblia, un capítulo lo tengo que leer como 3 veces y tengo que hacer, oye, físicamente, y me llama todo el mundo, es una guerra y una guerra. Esa es la obra de Él. Esto que hacemos nosotros, espiritualmente hablando, es algo que es como dinamita. Es algo que es tan poderoso, pero el enemigo está presente a que no ocurra. Es algo que, sí, Ya la última cosita, es tan poderoso que la obra de él, no digamos que es poderoso, pero sí es algo fuerte, porque digamos en el libro de Daniel lo podemos ver claro, ¿no? Cuando Daniel le pide al Señor la interpretación y la respuesta sí. a su petición y se la mandó hace 25 días. ¿Cuántos días había enviado? 21 días. Y luego llega el ángel con el mensaje y le dice, Daniel, hace 21 días, tan pronto te arrollaste y pediste respuesta, el Señor me envió, Sí. pero el príncipe de Persia, que es un demonio, me detuvo. Sí. Y luché con él 21 días hasta que pude vencerlo y traerte la respuesta. Y no era cualquier ángel, era un arcángel, Sí. ¿verdad? Era Miguel. Era Gabriel. ¿Era Gabriel también? Gabriel fue el que lo mandó, pero cuando introdujo a Miguel, que es el ángel de la guerra, ahí fue que abrió. Él fue el que fue a pelear. Sí. Imagínense, o sea, no era un ángel de categoría baja, es de las máximas categorías, y sin embargo fueron 21 días para que la respuesta de Daniel, que era súper entregado al Señor y súper piadoso y todo, pudiera llegar. Ahora imagínense nosotros que no oramos, no ayunamos, ahora cuando nos van a llegar las respuestas, pues por allá en un año. Pero la diferencia de hoy, es que hoy, todo eso era Viejo Testamento, pero nosotros tenemos acceso a Cristo ya. No, ya está Cristo, sí. Pero sí hay guerra. No podemos negar eso. Efesios 6, cuando lo leamos, un día que leamos Efesios 6, usted se queda aterrado de la organización de los principados, potestades, ángeles de maldad. Usted lea eso y es en contra de nosotros, en contra de que yo no tenga acceso a esto, en contra de que yo no lo hable. A mí me encanta hablar de la palabra de Dios, pero se me hace muchas veces difícil un estudio bíblico, le digo la verdad. Y es una cosa, ¿y de dónde viene eso? Hay una oposición de que nosotros no hablemos la verdad, de que nosotros no leamos la palabra de Dios. Pero siempre es Él, esa es la obra de Él. Pero gracias a Dios nosotros, pues... Somos más que vencedores. Exactamente, más que vencedores. Pero es una realidad, una realidad. Sí. La Bueno. próxima semana vamos a estudiar una parte en Colosenses.